Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, donde hoy vamos a conocer un proyecto político, el proyecto político de Verde Seco, y lo vamos a hacer de la mano de la coportavoz de este partido en Andalucía y en Málaga, Mar González, que saludo ya a continuación y se las presento. Mar, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y bienvenida a Málaga TV. Muchas gracias. Le decía a nuestros telespectadores que vamos a profundizar, o a conocer no, porque ya lo conocemos, pero a profundizar un poco más en ese proyecto de Verde Seco que precisamente hoy estáis de aniversario y se trata de un proyecto que cumple ya una década, ¿no? Cumplimos una década, ya casi nos salen arrugas, pero eso también lo que estamos adquiriendo es muchísima capacidad de comunicar qué es la alternativa verde que estamos construyendo. Además cumplís una década y habéis presentado recientemente una nueva ejecutiva a mediados del pasado mes de mayo. Cuéntanos, Mar, esta nueva ejecutiva. Pues esta nueva ejecutiva es el órgano que tenía que renovarse, que se renueva cada 4 años, está compuesta por cuatro personas más los coportavoces. Las 4 personas son David Palomino, Vanessa Huerta, que es nuestra concejala en Puerto Real, Manolo es, por cierto, mi otro coportavoz, Ángel Rodríguez y Valle Tello López. Me imagino que Ángel incluso también lo conocéis porque es el otro coportavoz de aquí de Málaga. Sí. Una nueva ejecutiva, Mar, formada bajo 3 premisas: respeto, igualdad y visibilidad, pero vosotros sí queréis dejar claro que seguís siendo obviamente una organización, por supuesto, ecologista, ¿no? Claro, para nosotras lo que nos define es el ecologismo político, que el ecologismo político no solamente es qué es nuestro proyecto, sino cómo estamos en política. Y por eso, de hecho, como comentaba antes, y también creo que es bueno que expliquemos, hay una coportavocía. ¿Por qué razón? Pues porque creemos que tiene que haber pluralidad en las caras que vemos, ¿no? Cada vez más caras, porque eso es la ecología, es diversidad. No creemos en una política de figuras, de líderes, porque creemos que nos hace más vulnerables, sino que tenemos un proyecto que se base en ideas. Eso, Mar, eso en concreto del ecologismo político, ¿cómo es posible hacer política desde el punto de vista ecológico en todos los ámbitos, ¿no? No solamente hablando a lo mejor del medio ambiente o de la movilidad, aspectos que luego, si quieres, trataremos, pero se trata de hacer política verde, política ecologista en todos los ámbitos, ¿verdad? Efectivamente. ¿Es posible hacerlo eso? Sí que es posible. Y además, bueno, siempre se nos ha caricaturizado a los ecologistas, ¿no? Esta gente nada más que se preocupa de los pajaritos y de los arbolitos, y en realidad nuestro proyecto va mucho más allá. Lo que se basa es en lo ecosocial, en poner en el centro la salud y la vida, tanto del planeta como de las personas. Mar, entrando ya un poco en materia, me gustaría hablar contigo, ya que sois un partido verde, de esa ley de cambio climático, una ley a nivel estatal, pero obviamente que afecta, por supuesto, a todo el territorio. Se aprobó el pasado 8 de abril en el Congreso de los Diputados, ley de cambio climático y transición energética, una ley que se fija una serie de metas de aquí al próximo año 2030. Yo sé que ha sido una ley criticada, ¿no?, o catalogada de insuficiente por parte de vuestra organización. Cuéntame qué opinión tenéis de esa ley. Bueno, esta ley se aprueba casi a hurtadillas en una comisión sectorial, no se lleva a un debate profundo en el Congreso de los Diputados. Pensamos que eso es una debilidad, puesto que es una de las leyes más importantes que hemos aprobado en mucho tiempo. Entonces, nosotros nos sentimos bastante decepcionados porque podríamos haber cambiado muchísimo más, haber sido más ambiciosos. Hay una reducción, la que se plantea, la reducción de 23% para 2030 es insignificante. No va a haber una mejora importante en los efectos de la transición ecológica, pero además no es una cosa que digamos desde Verde Seco, desde el partido, es que lo dice la comunidad científica, lo ha dicho Greenpeace, lo ha dicho Ecologistas en Acción, lo ha dicho Fridays for Future, que es una oportunidad perdida. Entonces, bueno, sin embargo, nos alegramos porque es un pasito demasiado pequeño, pero por algo hay que empezar. También se ha reflejado las asambleas climáticas ciudadanas a petición de nuestro grupo parlamentario de Verde Seco Más País,
Estas asambleas ciudadanas están muy bien porque contemplan la participación en política, pero es verdad que sus decisiones, sus ideas no son vinculantes, no van mucho más allá que a la asamblea. Esta precisamente, Mar, el reducir en un 23% los gases de efecto invernadero, era una crítica. Escuchábamos precisamente a vuestra diputada nacional, a Inés Sabanés, pues hacer esa crítica en el Congreso, pero hay otro asunto importante y hablaba de las energías renovables, ¿no? que quieren pues alcanzar esa penetración, ¿no?, en el hogar de las energías renovables, pero yo digo que todo esto tiene que ir no solamente de concienciación, pero entiendo que también todo pues presupuestado y todo, por supuesto, necesita de financiación económica. No sé si el Gobierno esto lo contempla o simplemente es decir, pues vamos a lograr esto, pero claro, tienes que dar las herramientas también a la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, porque por ejemplo el Plan 50, ¿no?, el 2050, es un plan que no está dotado de presupuesto, entonces es como un brindis al sol. Qué bonito es, que nos gusta lo verde, queremos renovables, sí, pero ¿cómo? ¿Y qué se va a invertir para que eso sea posible? Hay un problema ahí con, bueno, incluso sí, no sé si me adelanto, pero con los fondos europeos, ¿no?, que son una oportunidad importantísima para que nos adaptemos a esa transición ecológica de la mejor manera posible, que no es de la mejor manera posible, no significa con más tecnología, significa que pueda sobrevivir toda la población en buenas condiciones, que todos la pasemos en buenas condiciones. Entonces, por supuesto, falta que ese dinero, ese fondo europeo que viene desde Europa, que es una cantidad brutal que no hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial, nunca se han invertido esos fondos en esa cantidad. La ONU dijo, de hecho, el mundo se va a dividir entre las poblaciones que se adapten a la transición climática y las que no se adapten. Y entonces vemos que esos fondos europeos pues se están repartiendo entre los mismos de siempre. De hecho, hay una campaña que se llama Renovables sí, pero así no a costa de nuestra tierra fértil, no a costa de megaproyectos de plantas fotovoltaicas, eso no. Tengo yo por aquí un dato, Mar, que hace reflexionar, que dice que España es uno de los países de la Unión Europea más afectados por el cambio climático, por la contaminación del aire o por la pérdida de la biodiversidad. Yo creo que esto hace quizá necesario pues una formación ecologista, ¿no?, pues que esté presente y que aporte sus ideas, ¿no? ¿Cómo ha llegado España a este punto? Porque esto entiendo que es a lo largo de los años, ¿no? Claro. En este punto nos hemos encontrado pues siempre hacia la huida hacia adelante, el monocultivo de un solo sector como es el turístico, el monocultivo de la construcción, no se está diversificando, no hemos tenido una industria diversificada, simplemente nos hemos basado siempre en lo mismo. Entonces hemos llegado a este punto producto de unas políticas que además solamente hacen política a corto plazo. El ecologismo político es el que hace política a largo plazo, que no solamente piensa en los 4 años si vas a salir reelegido, no pensamos en lo electoral, tenemos que estar en la institución porque pensamos que somos los que llevamos la voz verde a las instituciones, pero tenemos que estar porque pensamos que la política no se puede hacer a 4 años vista. Y todo esto, Mar, entiendo, si no tú me corriges, que esta situación se puede no revertir a lo mejor del todo, pero sí mejorar con una buena movilidad urbana, con una movilidad urbana sostenible. Y precisamente estos días en la ciudad de Málaga, ya por centrarnos un poco más en los temas locales, se está hablando mucho de movilidad. Ya sabes que se ha aprobado la nueva ordenanza municipal de movilidad, ha sido muy polémica, colectivos como el tuyo, o por ejemplo Rueda Redonda o diferentes organizaciones, pues se han posicionado claramente en contra de esta ordenanza, pues que según ellos pues atentaba, por ejemplo, contra el ciclista, ¿no?, contra esa forma de movilidad urbana que tanto vosotros reclamáis, porque es verdad que está muy bien decir que la gente no se desplace en su vehículo privado o que se desplace en transporte público en bicicleta, pero también tienes que facilitar esos medios a la ciudadanía. ¿Cómo valoráis esa ordenanza de movilidad? Bueno, pues lo que pensamos es que al alcalde y a su corporación de gobierno le importa poco nuestra vida y es muy grave esto. Conocemos, creo que casi todas conocemos a alguna persona que ha dejado de usar la bicicleta con su familia porque es poner en riesgo la vida suya y la de su familia. Es que es normal que la gente cada vez, si tú desincentivas una forma de movilidad, la gente va a dejar de usarla. La sostenibilidad es muy importante, pero por encima está la vida, ¿no?, y la seguridad. Lo que pensamos es que el timocarril, ¿no?, que es como le hemos dicho, nos aboga a
a que nos pueda pasar algo, como ya ha habido accidentes, ¿no? Ignacio Lillo del Diario Sur también sufrió un percance. Nuestro, sí. Efectivamente. Entonces, tenemos que intentar diversificar la forma de cómo nos movemos, hacerla más sostenible. Además que es una demanda ciudadana. Y es lo que está pasando en Europa. En Europa cada vez más hay una movilidad sostenible. ¿Pero por qué? Porque se ponen infraestructuras al servicio de la ciudadanía. Además, tenemos que contemplar que hay determinados desplazamientos que se tienen que hacer en coche, pero en vez de en coche podemos hacerlo en transporte público si es de calidad, si tiene una buena frecuencia, si es barato. Yo, por ejemplo, pertenezco a una familia numerosa y transportarnos en el autobús para ir y para volver al centro, por ejemplo, me supone un coste elevado. Entonces lo que está es desincentivando el uso de ese transporte. También es que la ciudad se ha cedido entera al uso del vehículo. ¿Cuántos carriles, cuántos metros cuadrados están cedidos al vehículo? Solamente pedimos un porcentaje menor para que podamos elegir cómo movernos. Además, incluso la lógica del alcalde de hacer nuestra ciudad atractiva al turismo. Es más atractiva una ciudad con espacios para peatones, con espacios para ir en bicicleta. Así que en esa misma lógica le pedimos al alcalde que recapacite y que asuma las demandas de Rueda Redonda. Entiendo entonces, Mar, que en Verde Seco estará en sintonía con esa demanda del colectivo de, por supuesto, que el carril para bicicletas o para patinetes esté separado, esté segregado tanto del tráfico como de los peatones. ¿Cómo valoráis, por tanto, esos carriles ciclables que el Ayuntamiento puso, o el carril que ha hecho recientemente, bueno, en el Paseo Marítimo, o en la misma Alameda Principal, que también lo señalizó en el pavimento? ¿Cómo valoráis esa iniciativa, ¿no? esos carriles bici que ha puesto el Ayuntamiento? Bueno, esto podría formar parte de un greenwashing, ¿no?, institucional, de cómo me adapto a estos tiempos en los que, es verdad, el alcalde dice ser progresista, ¿no?, y adaptarse al siglo XXI y sin embargo no lo está haciendo. Como lo valoramos es, como te decía, eso es inseguro, necesitamos que esté segregado porque tiene que haber alguna barrera para que no seamos atropellados. Has hablado, Mar, de transporte público, otro aspecto también importante, y yo sé que durante la pandemia, porque además nosotros fuimos testigos con los servicios informativos, presentaste al Ayuntamiento una serie de ideas o de propuestas para que el transporte público, para que se redujese en el transporte público el contagio, ¿no?, el posible contagio de COVID, y también, ¿no?, alguna serie de recomendaciones pues para limitar esa contaminación urbana. No sé qué respuesta tuvisteis de eso, o si visteis que el Ayuntamiento desarrolló algunas acciones pues encaminadas precisamente a ello. No, este alcalde y este ayuntamiento es que no se basan en la escucha en ninguno de los casos. Hicimos recomendaciones porque pensamos que, aunque estemos fuera de la institución, tenemos que seguir haciendo contrapoder, y eso es lo que intentamos. Pero el alcalde no está en sus prioridades fomentar el transporte público ni el transporte sostenible, como hemos estado viendo hasta ahora. Otro asunto, Mar, importante también, otro tema de ciudad, los terrenos resort, donde además también os habéis personado y habéis presentado una serie de alegaciones. Ya sabrán todos ustedes que el Ayuntamiento presentó hace ya algún tiempo un proyecto para urbanizar la zona, contemplaba edificios, en fin, un parque, en fin, varias zonas verdes, pero creo que no suficientes, ¿no?, como la que vosotros y otros colectivos de la ciudad pues reclamáis. ¿Cuál sería para vosotros el proyecto ideal, ¿no?, a desarrollar en los terrenos Repsol, basando en las alegaciones que habéis presentado? Ya existe un proyecto ideal que sale de la plataforma Bosque Urbano Málaga, y esa es la que asumimos en su totalidad. Esa zona está densamente poblada, está muy contaminada, que los hemos visto en los indicadores, y necesitan un pulmón verde. Además, es que no se puede construir en esos terrenos. Málaga ahora, el grupo municipal que estaba antes en el ayuntamiento, hizo una cata de esos terrenos, de la tierra, y estaba altamente contaminada. No se puede construir sin poner en riesgo la salud ni de los obreros, ni de los vecinos y vecinas que están en la zona. Y por eso el bosque urbano también está basado en la fitorremediación, en cómo vamos quitando esa contaminación poquito a poco con plantas y con árboles. El alcalde hablaba de que no, que lo iba a descontaminar él. Es tan costoso descontaminar esos terrenos, que sabemos que no se va a hacer. Entonces, si realmente se va a construir algo, van a hacerlo mal y van a poner en peligro las vidas de los malagueños y las malagueñas.
Y también porque ya estoy harta que cuando vamos a Madrid, los malagueños, ¿dónde terminamos visitando? Terminamos visitando el Retiro. O a este alcalde que le gusta tanto la globalización. Queremos un Central Park. ¿Por qué no? Tenemos los terrenos que son para eso, para poder disfrutar del ocio de otra forma, no solamente en los bares, que son importantes, y de hecho también el bosque urbano retribuiría a la población ciudadana un beneficio, ya que reviviría algunas zonas que están allí deprimidas comercialmente. De hecho, la Avenida Europa tiene muchísimos negocios locales que han ido cerrando poquito a poco, y si ahí hubiese más tráfico de personas, pues yo estoy en el parque y después me voy a tomar una cerveza, ¿no?, al bar que hubiese enfrente, pero no lo hay porque está abandonado. Porque, Mar, con respecto a zonas verdes, no te voy a pedir cifras porque no tenemos por qué saberlas, pero yo sí sé que podrás a lo mejor comparar Málaga con otras ciudades, a lo mejor también quizás pues por la experiencia, ¿no?, de otros compañeros de Verde Secuo. No sé la sensación pues que tú tienes o cómo se encuentra Málaga con respecto a zona verde. No sé si es suficiente, si no lo es. Málaga está muy gris. Málaga nada más que tiene cemento, nada más que tiene ladrillo. Además, por cierto, quería aprovechar esta ocasión para denunciar las podas salvajes que se están dando en toda Málaga, además en un periodo de anidación de aves. Esto es un despropósito, es un atentado, además que hay una ley que lo protege, lo que pasa que nadie está denunciándolo, además de lo que somos la población, ¿no? Hay un Twitter de barrios abandonados que lo denuncia de manera continua y que apoyamos y seguimos denunciando eso. Luego, por ejemplo, vemos que la proyección de los parques que se han ido dando hasta ahora, por ejemplo, el parque de San Rafael es un insulto a la inteligencia, es un terraplén, además que tendría que ser una zona valorada por la memoria histórica, ¿no?, de ese espacio. O, por ejemplo, el recién estrenado Parque Martirico, que te cuenta como zona verde las palmeras no están consideradas zonas verdes, porque no nos devuelven ni sombra, ni nos baja la temperatura. Las palmeras tienen que estar en la playa, no en esa zona. De hecho, no sé, un cargo del ayuntamiento ayer decía que sí que había sombra en el Parque Martirico. Me pareció bastante cínico porque la sombra que había era la que daba el edificio de al lado, no la de los árboles. Entonces, tenemos que ser lógicos y hacer parques adecuados a nuestro clima, con sombras. Otro asunto, Mar, que también preocupa, y además yo sé en el que habéis estado presentes y habéis estado también participativos, es el tema del Hotel del Puerto, ¿no? El hotel Rascacielos que el ayuntamiento, bueno, ahora está en manos del gobierno central, pero pretende construir allí ese rascacielos. La pasada semana una concentración ciudadana hubo para abrazar de manera simbólica a la farola. Cumplía además 204 años ese monumento de la ciudad, y lo que queríais denunciar, ¿no?, los colectivos que allí estabais presentes, es que la farola se puede apagar, entre comillas, ¿no? Pues bueno, pues precisamente por el Hotel Rascacielos. Son dos cosas unidas, pero realmente la protesta va en contra de ese hotel, ¿no?, de ese rascacielos. ¿Cuál es vuestra opinión, vuestra posición? Bueno, pues efectivamente allí estuvimos el domingo pasado abrazando la farola, como un patrimonio que tenemos los malagueños y malagueñas, que nos sentimos muy orgullosas de él, y no, entre comillas, no se apaga, es que se va a apagar de verdad, literalmente, ¿no? Porque la farola no va a poder cumplir su función, entonces van a tener que construir otro faro, ya no sería la farola, porque la farola es única. Tendría que construir otro faro para cumplir con la función que está cumpliendo ahora mismo. Entonces estamos viendo ahí como además una inversión privada, ¿no?, una inversión de dinero catarí, que no se nos olvide, va a requerir de una inversión pública para que no nos afecte. Por muchos motivos, y por los que ya ha comentado la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, no al rascacielos, de la cual pues uno de los portavoces es Juan Antonio Triviño, que creo que lo entrevistasteis hace poco. Sí, lo conocemos, sí. Sí, seguro. Aparte de esas demandas, ¿no?, nosotros vamos a sumar el discurso verde. La construcción de ese edificio en esa zona va a emitir unos gases de efecto invernadero brutales, va a tener una huella ecológica muy alta, y además es que es como si de repente dijéramos vamos a poner aquí una chimenea emitiendo gases a toda pastilla al lado del mar, y es lo que estamos diciendo que no tiene sentido. Además, si hacemos caso al plan Alicia, el plan Alicia que recordemos que el ayuntamiento ha aprobado, pero ya sabemos que
las cosas que aprueba el ayuntamiento, pues solamente se van a cumplir las que les interese a ellos y a sus amigos. El plan Alicia dice que esa zona es inundable, entonces no tiene recorrido. El argumento del empleo, eso se destruye en un momento, porque ya tenemos una oferta hotelera muy amplia. Entonces, si aumentamos la oferta hotelera, pero no aumenta la demanda, que es probablemente lo que ocurra, porque el turismo va a ir cambiando de modelo por simplemente las limitaciones que vamos a tener en la movilidad, por la escasez de diésel, pues tenemos que intentar diversificar y todos esos recursos, todos los recursos que vamos a emplear para contaminar, que sean para por lo menos adaptarnos a la transición ecológica. Otro proyecto, Mar, también importante de la ciudad, del que se lleva hablando también muchísimo tiempo, es el río Guadalmedina, ¿no? Pues esa zona de la ciudad que se han presentado ya varios proyectos, ha habido varias ideas, pero realmente no llega todavía a materializarse. ¿Cuál sería vuestra propuesta o vuestra idea para este espacio? Para Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Sí, perdóname que te sí, tutee. adelante, claro, claro. ¿Tú qué piensas cuando piensas en el río Guadalmedina? ¿Cuál es tu imagen mental del río? Hombre, ahora mismo tiene vegetación, por ejemplo. Ahora mismo se me viene a la cabeza la vegetación que tiene ahora mismo, sí. La imagen que tenemos los malagueños y malagueñas es vegetación, pero descuidada, ¿no? Porque son brozas, que además pues ahí puede haber plagas de ratones, de insectos, si no se cuida. Pero sin embargo lo que pensamos sobre todo en cemento, ¿no? En suciedad, en mal olor. Si te vas a la zona de la desembocadura, el hedor te echa para atrás. No entendemos y nos cuesta en la lógica del alcalde, que es centrarse sobre todo en el centro, cómo permite que esto, que es paseado por los turistas, esté en ese estado. No lo entendemos. Entonces, el proyecto que llevamos nosotras y que además es también uno parecido al que ha presentado Ecologistas en Acción recientemente, es renaturalizarlo, cuidarlo, convertirlo en verde y que realmente eso sea un río y no sea el descuido más absoluto y la dejación de funciones de nuestro alcalde. ¿Cómo se renaturalizaría eso, por ejemplo, Mar? Manteniéndolo, mantenimiento. Hace falta que se limpie. Por ejemplo, lo que es la zona de la desembocadura, cada X hay que ir limpiándola de toallitas. Sí, eso es importante también la concienciación, ¿no? Al margen de todo además esto, de la concienciación, pero la concienciación tiene que ir aparejada con la institución apoyando eso. Si la institución cuida el río, los ciudadanos también vamos a cuidarlos, porque vamos a sentir que es un bien preciado. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer primero el ayuntamiento es renaturalizar, reverdecer el río, sembrarlo y además construir unos cauces adecuados. Entiendo que totalmente en contra del embovedado, ¿no? Como también se ha planteado alguna vez, ¿no? Por supuesto. Estamos en contra del embovedado, también estamos en contra del túnel que quiere hacer en el Paseo de los Curas. Lo mejor es dejar que la naturaleza tenga su espacio y no taparla. La Vega de Mestanza, Mar, otro asunto. Vamos un poco rápido, pero quiero hablar contigo diferentes temas. Otro lugar, otro espacio verde en la provincia de Málaga, en el que se pretende construir una EDAR, una estación depuradora de aguas residuales. Parece que la idea está en firme, parece que la idea va para adelante, pero que también vosotros rechazáis, ¿no? ¿Por qué? Vale, vamos a explicar dónde se ubica la Vega Mestanza. La Vega Mestanza se ubica en el Valle del Guadalhorce, es una tierra súper fértil en la que tenemos muchísimos productos agrícolas que degustamos con placer. Además, bueno, sonrío porque estoy contenta de sacar este tema porque Mari Carmen, que es una luchadora incansable... Sí, la conocemos aquí seguro además, que la conocéis porque ella está que no para. Es el ejemplo de cómo defender con uñas y dientes tu tierra, ¿no? Estamos en contra de que la EDAR vaya ahí. Sí tenemos que hacer un inciso. Necesitamos una segunda depuradora, no, necesitamos 3, de hecho. Pero la segunda depuradora es urgente, porque de hecho, conectando con las toallitas del Guadalmedina, eso es lo que pasa, como nuestra depuradora no es capaz de tratar toda el agua que le llega, al final termina lanzando al mar miles y miles de litros que están llenos de toallitas, de contaminación, de residuos fecales incluso.
Entonces, ¿es necesario una depuradora? Sí, pero no ahí, porque ahora mismo la tierra es lo que nos va a dar de comer, directamente con sus productos e indirectamente a través de su explotación, que hay familias que viven de eso. Hay ubicaciones alternativas, lo que pasa es que no se han contemplado. En el proyecto que hemos estado estudiando, creo que se contemplaban unas 4 opciones. De esas 4 opciones, la que fue elegida fue la Vega Mestanza. Sin embargo, hay otra ubicación que no está especialmente lejos, está bastante cerca de esta zona, pero es terreno urbanizable. Claro, como es terreno urbanizable, se quiere hacer negocio con él, es mucho más rentable. Además, es un terreno que no es inundable, como sí lo es la Vega Mestanza, que para poder superar esos problemas de inundabilidad, pues dicen que van a construir una pedazo de plataforma. ¿Qué significa? Pues más dinero público empleado en una mala decisión. Entonces, lo que pedimos al alcalde es que lo piense bien, que necesitamos toda la tierra fértil que tengamos a nuestra disponibilidad y no en construirle encima la depuradora cuando hay opciones. Si no la hubiera, pues tendríamos que verlo, pero es que sí la hay. Para que quede claro, la postura no es en contra de la depuradora, es en contra de la construcción de la depuradora, de la ubicación de la depuradora en esa zona. Efectivamente, ni mucho menos. Para Verdes Equo es fundamental que tengamos una segunda depuradora en Málaga, porque estamos lanzando a nuestra costa, a nuestra riqueza, a nuestro patrimonio, ¿vale? No es que ahí al agua, a los peces, no, es que es nuestra riqueza, es de lo que estamos viviendo en gran medida. El turismo se basa en tener una costa en condiciones. Sin embargo, no la tenemos. Tenemos unas aguas muy contaminadas porque los colectores sueltan el agua sin tratar y cerca de las zonas de baño. De hecho, también hubo catas por parte de Málaga Ahora que demostraban que estamos bañándonos, y disculpadme la vulgaridad, pero en pura mierda. Mar, te decía yo antes, hablábamos antes que Verdes Equo es un partido político, ¿no? Obviamente, y que no es solamente, tú misma lo decías, ¿no? Que había que desmitificar eso de que solamente pues pensáis en verde, en ecologismo, sino que también, por supuesto, os preocupáis, pues, como vamos a hablar ahora, de todos los temas que afectan a la sociedad, ¿no? Precisamente, pues sí, ahí sí entra en juego el llevar a determinados ámbitos ese ecologismo político, pero por supuesto estáis preocupados por todos los temas, como puede ser, por ejemplo, la educación o la sanidad, 2 temas que vamos a hablar. Por ejemplo, la educación pública, os hemos visto, sois firmes defensores de la educación pública, y por centrarnos un poco en la actualidad, últimamente sé que estáis apoyando a ese colectivo de AMPAs en pie, o a esos padres de alumnos que están protestando por el cierre de algunas aulas, ¿no? de algunas líneas en diferentes colegios de la provincia o de la comunidad autónoma, ¿no? Efectivamente, hemos estado apoyándolas porque pensamos que la educación pública y los servicios públicos en general tienen que estar en la centralidad de todas las agendas políticas, en reforzarlos. No tiene sentido que cerremos líneas en la pública mientras estamos abriendo nuevos edificios para concertada. De hecho, al lado del seminario se ha aprobado que se va a construir un colegio, no sé si concertado o privado, pero ¿cómo vamos a aumentar la oferta si estamos viendo que la demanda baja? Sabemos que poco a poco pues, ha bajado la natalidad, el descenso demográfico pues, va a hacer que haya menos demanda de líneas educativas. Pero ¿por qué esas líneas siempre tienen que cerrarse en la pública? Porque resulta que las líneas de la concertada, y eso es algo que no se sabe especialmente, están blindadas por la ley. No podemos cerrar líneas en la privada. Entonces, la concertada, que además surge para ser residual de la educación pública, ahora es al revés. No es residual, sino que es la que se está potenciando más. Además, la educación pública es un valor que tenemos que poner tenemos que valorar, porque en la educación pública es la garante de que se da la diversidad y la pluralidad que existe en la sociedad. En la educación concertada, o en la privada, nada más que nos enseñan un tipo de ideología, pues en este caso es un colegio cristiano, pues nos enseñan una ideología cristiana. Sin embargo, desde la educación pública es la única garante de la pluralidad. Además, el acceso a la función pública, a los docentes, para ser docente, tenemos que hacer oposiciones, que de hecho estoy opositando ahora mismo para profesora de secundaria. Son unos exámenes muy difíciles, nos gusten más o menos el sistema de oposiciones, ¿vale? Puede que es muy mejorable, pero es verdad que pasamos un control de calidad objetivo para desarrollar esa actividad. Entonces, creemos que la calidad
se da en la educación pública y no siempre en la concertada, porque además que la concertada es una empresa y la empresa que busca la calidad no busca sacar beneficios. En lo público siempre vamos a buscar la calidad. Ya que hablamos de educación, Mar, un pequeño inciso, me permites antes Sí. de hablar de que hablamos de educación, antes de hablar de sanidad. Has dicho que te estás preparando oposiciones, entiendo que tienes contacto, por lo tanto, con la educación y con el sistema educativo, y me gustaría saber si realmente el tema de la concienciación ecologista, del reciclaje, de todo eso realmente está presente en las aulas, porque yo, por ejemplo, yo recuerdo mi época de estudiante, y a mí se me habló, pero a lo mejor de pasada, de la importancia del reciclaje, pero realmente Sí. no se habló nunca a lo mejor de cambio climático, o no se habló de la importancia de reciclar, de lo que puede perjudicar tirar una simple toallita. No sé si tienes conocimiento y si nos puedes decir si realmente Sí. todo eso está presente en las aulas, y si no es así, lo necesario que sería, ¿no? Hay un colectivo, Teachers for Future, ¿no? Que los que emulan a Friday for Future, pero en el profesorado, que reclaman que tiene que haber o una asignatura basada en el cuidado ambiental o que sea transversal como debería serlo, ¿no? Entonces sí, hay unas demandas, pero no se están dando respuestas. Vemos que a lo mejor al final de algunos temas pues te plantean, ¿no?, el tema de la contaminación, el tema del cambio climático, pero además que te venden el cambio climático como algo neutro, como algo que pasa porque es que es cíclico. En realidad el cambio climático es un ciclo pero muy dilatado en el tiempo, no una emergencia climática, que es lo que estamos hablando ahora, que nos tenemos que enfrentar, una emergencia que requiere más velocidad de actuación. Sería necesario, por lo tanto, ¿no? Por Entiendo que supuesto. reforzar esos programas educativos e incluir incluso asignaturas específicas, ¿no? Especialmente sería importante porque la concienciación es la base para que podamos salir mejor como sociedad. Entonces, porque si nosotros vamos a poner cambios, imagínate que de repente triunfa el discurso ecologista y estamos en las instituciones, pero va a haber parte de la población que no nos haya votado, que no se considere que nosotros lo representamos. Y sin embargo, lo que intentamos es llevar el discurso simplemente de la mayoría. Mar, educación pública y ahora ya sí, sanidad pública, siempre pues tu colectivo pues en defensa de lo público en todos los aspectos. En el caso de la sanidad, de nuevo, por centrarnos en la actualidad, os hemos visto apoyar pues a diferentes colectivos que se están manifestando estas últimas semanas, por ejemplo, los celadores del Hospital Civil, que lo hicieron el pasado verano, y muy recientemente también el colectivo de matronas del Hospital Clínico en protesta por el cierre de esa unidad. Sí, hemos estado a su lado porque la centralidad, lo que de verdad importa, ¿no?, que además fue el lema de campaña en Madrid, lo que de verdad importa es la salud y el bienestar de las personas. ¿Por qué defendemos la sanidad pública? Porque no puede depender del nivel de renta curarte o no curarte. La sanidad además se ha demostrado en esta última crisis que ha sido sanitaria, que han sido principales en la lucha contra el coronavirus y que lo siguen siendo. Por cierto, dejamos de aplaudirles y, por desgracia, parece que también dejamos de apoyarles. Gran parte de la población se ha olvidado del sacrificio que este sector ha hecho para que podamos curarnos. Entonces, la sanidad pública, y por ejemplo lo que me hablabas, perdón, de las matronas del clínico, hemos estado apoyándolas porque han aprovechado una situación de crisis para cerrar la planta del paritorio. Paritorio que, por cierto, es donde yo di a luz a mi hijo hace 2 años y medio y que no podría estar más feliz de haber decidido dar a luz en esa planta, porque además pues lleva una filosofía distinta que en otros centros. No podemos permitir que en situaciones de crisis lo que hagan es recortarnos derechos, pero casualmente además estos derechos nos han sido recortados a las mujeres, no a cualquier otro sector de la población, sino a las mujeres. Entonces pedimos que vuelva el segundo paritorio, porque las malagueñas tenemos el derecho a decidir si queremos dar a luz o en el materno o en el clínico. Y además porque con ese cierre también se han ido profesionales. Y los necesitamos de vuelta porque nuestros sanitarios de la sanidad pública son principales. Y luego, en cuanto a la defensa de la sanidad pública, también es esencial que vayamos reforzándola, por ejemplo, en el cuidado de la salud mental,
porque es una gran olvidada, es un gran tabú que intenta obviarse, y creemos que ya es el momento de que lo miremos de frente, este problema, y que igual que te duele la cabeza, pues hablando así un poco más coloquial, te puede doler el alma, ¿no? Y porque a ese dolor no le damos importancia que tiene. Sin embargo, si por ejemplo tuvieses una depresión, un episodio de ansiedad, si quisieras curarte y fueses a la seguridad social, ¿qué pasaría? Que te darían una pastillita para relajarte y en el mejor de los casos te derivarían a una unidad de psicología, sabiendo que allí no vas a tener la atención adecuada, pero no porque los profesionales no desarrollen bien su actividad, sino porque no tienen las herramientas ni el tiempo necesario para que nos cuidemos. Una decisión, Mar, en cualquier caso, que depende de la Junta de Andalucía, en concreto de la Consejería de Salud y Familias, y aprovechando ya, pues hilando esto con el tema regional, la pandemia parece que ocurrió hace mucho tiempo, pero realmente no hace tanto, ¿no? Hace pues poco más de año y medio, y yo sé que la Junta de Andalucía pues aprobó un decreto para mejorar la actividad productiva en la comunidad autónoma, y yo sé que vuestro colectivo Verdes Equos emitió una carta verde al presidente de la Junta de Andalucía, entre otras cosas pues para concienciar de que Andalucía está en una situación de emergencia climática, y algo que me parece muy importante que decíais en esa carta verde es que las pandemias están vinculadas a aspectos muchísimo más importantes, no solamente el sanitario, ¿no? Cuéntanos eso. Sí, las pandemias tienen que ver con la ruptura de los ecosistemas, ¿no? Como hay virus que estaban en las poblaciones animales, ¿no? Y de repente, pues como rompemos esos ecosistemas, pues vienen y nos contagiamos los seres humanos. Es verdad, Andalucía tiene una situación estratégica especialmente complicada para la crisis ecológica. Tenemos unos niveles de precipitaciones menores que otras partes de España, y además tenemos una gran parte de nuestro territorio ocupado por costa. Una costa que previsiblemente va a subir el nivel del mar y va a empezar a tomar terreno. También tiene aparejados fenómenos meteorológicos más duros. Entonces, lo que estamos diciendo en Andalucía es que si tenemos una peor situación y partimos de una zona roja, ¿no? en esta situación de transición ecológica, pues tenemos que adoptar medidas especiales. Esas medidas especiales se basan en la planificación. Planificar para que cuando esos cambios se den de manera sobrevenida, si actuamos de manera planificada, no vamos a actuar de manera sobrevenida, porque si actuamos desde la improvisación, vamos a dejar a gente fuera. Es básico que en esta transición, para que sea justa, no se quede gente fuera. Para eso tenemos que planificar y pensar siempre en el largo plazo. Y sí, le mandamos una carta verde a Juanma Moreno con 4 pilares básicos basados en la alimentación, en la energía, en la movilidad y en los servicios públicos, que por supuesto pues ha obviado y no se ha molestado en contestarnos. Una carta, Mar, enmarcada dentro de todo el momento de la pandemia, y a mí, bueno, a mí y a mucha gente nos llamaba la atención, ¿no? Durante el estado de alarma y durante el confinamiento, cómo las ciudades, pues parecía que el aire estaba más limpio, ¿no? Parecía que había menos polución o menos contaminación, como incluso después, cuando una vez que pudimos ya salir a la calle, pues el campo había florecido muchísimo más y se notaba todo muchísimo más verde. No sé si esto quizás debería de habernos servido, ¿no? Para ver a lo mejor la importancia del efecto del tráfico, del efecto de los humanos, cómo va en contra de la naturaleza, ¿no? Pero, ¿tú crees que ha servido para algo? Me encantaría que hubiese sido así, pero por desgracia y por lo que estamos viendo, no. Las situaciones de crisis, la gente también tiende a irse a los extremos y muchas veces a tomar medidas a la desesperada. Y lo que estamos viendo es que después de la crisis sociosanitaria, pues hay una huida hacia adelante, hacia seguir hacia lo mismo, hacia destruir nuestro ecosistema. Y además no es que pareciera que el aire estaba más limpio, es que lo estaba más limpio, porque el tráfico de vehículos privados es el principal emisor de gases de efecto invernadero, sobre todo en las ciudades. Mar, hablando ya un poco más de temas organizativos, de temas del partido, siempre habéis sido un partido que
que os habéis presentado en alianzas, ¿no? Siempre pues junto a otro partido con ideales, con ideas similares o con un proyecto común, quizás un proyecto parecido al vuestro. Presentasteis esa nueva ejecutiva y no sé si ahora es el momento de a lo mejor lanzaros o presentaros en solitario, o contempláis a lo mejor algún tipo de alianza. Vale, pues te comento que fruto de esa asamblea, la quinta asamblea, sí. hicimos un documento completamente democrático y participado por todas las personas que componemos Verde Equo, en el que sale un documento se llama Documento de Estrategia Política, y es el que nos marca un poquito la hoja de ruta que hemos decidido entre todos y todas. En ese documento se contempla la posibilidad de ir en alianzas, pero nunca repitiendo lo que ha pasado anteriormente. En las anteriores coaliciones que comentaba, se nos ha instrumentalizado, se nos ha fagocitado y se nos ha despreciado. Entonces eso es lo que sabemos que no queremos que vuelva a suceder. Hay otras experiencias que parece que están dando unos mejores frutos, como han sido pues la coalición al nivel federal entre Más País y Verde Equo. Hay precisamente, disculpa, sí. Por orientar al espectador, sí. Tenemos imágenes de más País en Málaga, ¿no? De sí. lo que sería más la organización en Málaga. Adelante. Sí. Sigue. De hecho, bueno, serían Más Madrid, que es lo que también el fenómeno sí. que ha arrasado, ¿no? Con un 17% de los votos en los que íbamos en coalición, y además el discurso verde ha sido una gran potencial en ese éxito. Y bueno, lo que pase en Andalucía se decidirá en Andalucía. Han habido conversaciones porque hay buena sintonía. Pero el espacio verde, que es lo que estamos trabajando nosotros, la alternativa, dar una alternativa verde para Andalucía, es amplio y puede ampliarse más, debe ampliarse más. Entonces, si hay personas o hay grupos con los que podemos ampliarlo, pues estaremos con esas personas sin ningún problema. Pero siempre, como decías, en pie de igualdad y de respeto mutuo, de reconocimiento mutuo. Si esas condiciones se dan, pues no tenemos ningún problema en construir con más grupos. Has dicho antes, Mar, que en otras ocasiones se os ha despreciado. ¿Te referías, por ejemplo, a Adelante Andalucía? Sí, claro. No me refiero a Adelante Andalucía, o me refiero a Unidas Podemos también, cuando hemos ido a nivel federal con ella. Sí, hemos sentido que se nos usaba pues para ponernos el sellito de calidad verde, pero sin embargo después no se ha reflejado ni en su actividad de gobierno, ni muchísimo menos en unas listas, ¿no? Un partido, Mar, que tiene aspiraciones locales, aspiraciones autonómicas y aspiraciones nacionales también, ¿no? Hablando precisamente de esa autonomía, ¿no? De esas aspiraciones autonómicas. Las elecciones serán, ya ha dicho Elías Bendodo, el consejero de la Presidencia, ya anunció que serían previsiblemente el 27 de noviembre del próximo año 2022, e hizo estas declaraciones a raíz de la petición o de la insistencia de Vox de convocar elecciones adelantadas en la comunidad autónoma. ¿Qué opinión te merece o merecen esas elecciones adelantadas? Lo que nos merece es que qué desprecio más absoluto le está haciendo Vox a los andaluces, ¿no? Poniendo por delante sus intereses electorales en una situación tan delicada en la que nos encontramos, de recuperación de una crisis sociosanitaria, en la que estén jugando a ser trileros políticos, y no me parece de recibo. Hablando de Vox, es un partido que también ha criticado, por ejemplo, recientemente, por continuar con la actualidad regional, esa crisis migratoria con respecto a España y Marruecos, y especialmente la acogida de la comunidad autónoma de más de una decena de MENAs, de menores no acompañados. Yo sé que vuestro colectivo, vuestro partido político también está muy sensibilizado con ese aspecto, con el tema de la inmigración. ¿Qué os parecen esas declaraciones? Y bueno, un poco de manera general, ¿cómo se ha podido políticamente, cómo se ha llevado, exactamente se ha utilizado? Todo en realidad es muy feo, ¿no? Utilizar a personas que están desesperadas, utilizarlo electoralmente. Ante todo, no los voy a llamar así, son niños y niñas que se han jugado la vida nadando, atravesando para llegar a Ceuta. Es una barbaridad esa falta de humanidad que se puede tener para decir, porque no sé, es que además no sé qué es lo que quieren, qué pretenden, que les disparemos en el agua.
O sea, que ¿quieren eso realmente? No, tenemos que además cumplir con la legalidad de los acuerdos internacionales. Estamos en la Unión Europea y la Unión Europea tiene unos acuerdos internacionales en los que tenemos que darle acogida a los menores y a los refugiados políticos. Entonces, lo que tenemos que cumplir es con lo que nos dice la Unión Europea, por supuesto que sí, y ser humanos y no utilizar la desesperación de las personas en su beneficio electoral. No lo podemos entender. Además, el tema de las crisis migratorias están también muy relacionadas con la crisis climática. A ver, ¿por qué? Podríamos hacer hasta crisis climática igual a crisis migratoria, porque va a haber zonas que van a sufrir peor esta situación, no van a tener alimentos, no van a tener acceso a la energía y van a llegar a las zonas a las que sí lo tengan. Y van a llegar, por supuesto, porque están luchando por su vida y por sobrevivir y no hay nada más humano que eso. Entonces tenemos que intentar... ¿Por qué es producto de esas crisis migratorias? Porque el pastel siempre se ha repartido mal. El pastel nos lo estamos comiendo unos cuantos, se lo está comiendo el occidente en favor del sur, del hemisferio sur, y entonces eso es lo que tenemos que hacer, ver cómo podemos superar esta transición ecológica sin que suponga unas crisis migratorias y además colaborando para que esas personas no tengan que dejar sus países de origen, porque yo no quiero dejar mi casa. Si dejan sus casas es porque tienen esa necesidad extrema. Otra consecuencia, Mar, de esa relación o no, de ese deterioro aparente de la relación entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y Vox, ha sido la aprobación, bueno, la no aprobación de la ley de suelo, una ley muy amplia y que tiene muchísimos aspectos y muchísimas connotaciones, pero que también yo creo, si no me corriges, que influye pues mucho en todo el tema del medio ambiente, todo el tema del ladrillo, todo el tema de la construcción sostenible. ¿Qué opinión os merece a vosotros esa ley? Sí, la ley anterior, la que se aprobó en plena pandemia, que es la que le llamamos la ley de la desregulación ambiental. Si todas las grandes obras tienen que llevar un informe de impacto ambiental, pues esta ley la anulaba. No es casual que lo hicieran en ese momento, primero porque estábamos todos como choqueados, ¿no?, por la situación, pero no es casual, sabían que iban a llegar unos fondos europeos y tenían que ver cómo quitaban todas esas garantías, que lo que nos hacen los informes técnicos es dar garantía de que se cumplen unos requisitos para poder facilitar la inversión de los mismos de siempre y poder repartirse ese dinero de esos fondos europeos entre los mismos de siempre. Por ejemplo, uno de los proyectos que quieren y que además está aprobado es el Plan Larios en los acantilados de Maro y de Nerja, que también hemos estado allí apoyando a la plataforma Otro Maro y Nerja Son Posibles. Tenemos que proteger nuestro espacio de estos fenómenos que siguen ahondando en el ladrillo y siguen en ese callejón sin salida del ladrillo y de la especulación urbanística. Una organización, hablando de otro asunto, Mar, además de ecologista, también animalista, ¿no? ¿Qué opinión, por ejemplo, tenéis de aspectos como la caza o como la tauromaquia? Voy a hacerte una corrección, porque no es lo mismo ser animalista que defensores de los derechos de los animales. Explícame también la diferencia, aparte de la corrección. El animalismo es el que dice que no existen especies unas por encima de otras. O sea, todos los seres humanos y cualquier tipo de animal, pues seríamos lo mismo y tendríamos los mismos derechos. Nosotros lo que defendemos es el derecho al bienestar animal. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, para hacer esa especificación... Aclarado, estupendo, estupendo. Bueno, pues en cuanto a la tauromaquia, tenemos, claro, una posición de abolición de ese espectáculo. Pero no hace falta directamente abolir, simplemente lo que hay que dejar de subvencionarlo. En el momento en que se deja de subvencionar con dinero público un espectáculo de tortura hacia los animales en pleno siglo XXI, seguramente se les va a ir desmontando el chiringuito. Entonces no hay que decir vamos a prohibir la tauromaquia, simplemente lo que hay que dejar es de financiarla. Precisamente tengo entendido que habéis conseguido que el Parlamento Europeo apruebe una propuesta para no financiar la tauromaquia, ¿no? ¿Cómo va ese trámite? Porque es una propuesta, pero ¿se tiene que desarrollar aún más o cómo es? Tiene que tomárselo en serio cuando lleguen a los países, es decir, cuando llegue a nivel federal, pues que también eso se cumpla. Pero eso, bueno, se ha ido a través del Partido Verde Europeo, que creo que no lo he comentado, pero Verdes Equo somos el único partido que en España somos los representantes de European Greens, y entonces en esa línea pues tenemos voz en el Parlamento Europeo.
Y estamos muy contentos y de enhorabuena porque es un paso más hacia que este espectáculo, que no le podemos llamar espectáculo, que es atroz y que es de otro siglo, pues desaparezca. No se puede disfrutar con el maltrato a un animal. Mar, todo este tema del calentamiento global, del cambio climático, está también todo relacionado pues con el consumo, ¿no? Con el consumo, por ejemplo, excesivo que a lo mejor hacemos de la electricidad. Hablando precisamente de electricidad, el pasado día 1 pues entraron en vigor unas nuevas tarifas que van a hacernos pagar más a los consumidores. ¿Cómo valoráis todo ese asunto? Ahí voy a negarte la mayor, porque lo que tenemos es que ir saliendo de esas empresas, de esas grandes empresas que lo que nos están es ahogando a los españoles y a las españolas. No tiene sentido que yo tenga que seguir pagando un recibo de luz con la cantidad de horas de sol que tenemos. Pero no como quieren ellos, a través de megaproyectos. Si yo tengo un techo y puedo ser autosuficiente instalando plantas fotovoltaicas, ¿por qué no es eso lo que se está incentivando? Pues porque claro, ya dejarían ellos de comerse su gran pastel, que se lo hemos estado facilitando desde hace muchísimos años. Entonces yo niego la mayor porque lo que tenemos que hacer es ser autosuficientes. Y mientras haya una cubierta o un techo en Andalucía sin paneles fotovoltaicos, que nunca vayan, por ejemplo, a Río Grande, ¿no? Que también está en la Asociación Natural Río Grande. Que no vayan allí, que vayan a nuestros techos, a los centros comerciales. Tenemos muchísimos metros cuadrados para cubrir con paneles. Mar, hemos hablado ya también antes, pero un poco más por encima de ese plan 2050 del Gobierno que presentaba Pedro Sánchez. Es una estrategia en la que también se aborda, pues por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Eso sí, en un horizonte muy amplio, porque va de aquí hasta el año 2050, pero ¿cómo valoráis ese paso o algunas de esas propuestas? ¿Cómo la valoráis? Yo tengo que contestar simplemente con la palabra greenwashing. Es simplemente que parezca que están haciendo cosas, pero que puedo decir que voy a salvar al mundo, pero si no invierto en cómo voy a salvar al mundo, no lo voy a poder hacer. Eso tiene unos costes. No hemos visto ningún coste asociado a este plan 2050. Entonces nos lo creeremos cuando eso esté lleno y no sea simplemente, pues, como decía antes, un brindis al sol. Mar, por terminar también ya en estos últimos minutos y por hablar de algo positivo para terminar con algo positivo, hemos conocido hace algunos meses que el Parque Nacional Sierra de las Nieves ha sido la Sierra de las Nieves ha sido declarada Parque Nacional. Yo creo que eso es algo muy positivo y que vosotros como organización ecologista pues celebráis, ¿no? Sí, celebramos, pero como siempre... Pero tiene un pero. Claro que Vaya tenemos por un Dios, pero. tiene un pero, venga. Porque Sierra Bermeja tenía que haberse también acogida dentro de ese parque nacional. En un momento en el que estamos, que la Junta de Andalucía, cualquier cachito de tierra verde que ve, se las quiere comer, pues tenemos que protegerla mediante la legislación. Entonces, estamos muy felices porque esto ya llevábamos mucho tiempo pidiéndolo, pero estamos apenados porque se haya quedado fuera Sierra Bermeja. Seguiremos en esa línea de defender que se incluya o que tenga su propio parque nacional. Pues ya sí que sí. Por último, Mar, porque nos quedan dos minutitos, me comentabas antes de comenzar el programa, que este fin de semana es una cita importante, ¿no? En la ciudad de Málaga. Cuéntanos qué es esa cita y bueno, y cuándo es. Vale, esa cita tendrá lugar mañana, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5J, que no son los jamones, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. A las 7:30 en la calle Lario hay una concentración que convoca Rebelión por el Clima y además tengo que dar la enhorabuena porque están organizando de una manera exquisita y creemos que va a ser una buena ocasión para seguir reclamando ante los poderes públicos pues una transición ecológica justa en la que no se quede nadie fuera. Pues mañana sábado, 5J, una cita a las 7:30 de la tarde en Calle Larios con esa transición ecológica y con todo lo que aquí hemos estado hablando. Pues Mar, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, yo sé que te he llevado muy rápido, pero quería repasar contigo muchos temas importantes. Yo te agradezco que hayas venido esta tarde a PTV, a Málaga TV. Yo os agradezco profundamente la invitación, a pesar de que bueno, ha sido mi primera entrevista, también me parece de justicia decirlo y estoy un poco nerviosa, pero bueno, siempre hay una primera vez y encantada de que haya sido a vuestro lado porque me he sentido pues muy bien tratada. Yo espero que no sea la última y que podamos veros más por aquí.
Y de todos ustedes despido a Mar, pero no me despido de todos ustedes porque ya saben, Málaga TV continúa en directo. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida saludaremos a nuestra compañera Princesa, que nos trae hoy en su recorrido de pasear por Málaga, pues visita a diferentes fuentes de la ciudad. La historia de cualquier ciudad, en especial de nuestra Málaga, que al final es la que nos atañe en este programa, está íntimamente ligada al agua. Este sonido de fondo que pueden oír, ese sonido del agua, forma parte de nuestra milenaria historia desde la época de los fenicios. Así que hoy vamos a llevar un poquito de ese agua, vamos a conducirla, vamos a regar un poquito nuestros cerebros y nuestras almas con este sonido a través de la historia de nuestras fuentes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no empezar por esta, la fuente de Génova, situada en la Plaza de la Constitución, una de las fuentes más importantes de las que tenemos en nuestra ciudad? En Málaga suele llover poco, eso sí, cuando llueve, bien que llueve, bien torrencialmente, así que el agua, a la hora de disfrutarla, mejor quizá estancada, ya sea río, mar, lago o fuente. Y de fuentes va el pasear por Málaga, para el que permítanme que haga referencia al interesante inventario de historias de las fuentes de Málaga que ha elaborado la empresa municipal de aguas de la ciudad, que elaboró en su momento sin duda. Andaba yo, acompañada de ustedes por la Plaza de la Constitución, y de aquí no me muevo sin moverles a mediados del siglo XVI, cuando el ayuntamiento consiguió hacer realidad el ansiado proyecto de crear una red de abastecimiento de agua para la población utilizando las aguas del manantial del Almendral. Esta obra concluyó en 1551 con el corregidor don Rodrigo de Saavedra, quien colocara en la Plaza Mayor de entonces, o de las 4 calles, la que están viendo y que hoy conocemos como Plaza de la Constitución, una fuente para que, además de surtir de agua a los vecinos, le otorgara ese toque de prestigio que merecía el centro neurálgico de la ciudad, donde, por cierto y por aquel entonces, se situaba su propia casa y la casa consistorial. Para tal empresa se empleó una columna con relieves que, según contaban los vecinos, había sido depositada en el puerto, procedente de Génova, tras una larga historia, entre la historia y la leyenda, en la que se mezclaban piratas, galeras, recuperaciones y regalos. A esta pieza se le añadió un nuevo pilón y así quedó como fuente, según al menos el dibujo que la ilustra y data de 1564, colocada frente a la fachada del actual pasaje de Chinitas y no en su centro, para que quedara reservada parte de la plaza a la celebración de actos públicos como las corridas de toros o las procesiones religiosas. Un siglo más tarde, la fuente fue sometida a distintas reformas, no está tal cual lo fuera en su momento. Destaca la que añadió un cuerpo intermedio con 3 figuras realizadas por el escultor José Miguel Alfaro entre 1633 y 1634. El deseo era embellecer el nuevo Paseo de la Alameda, centro de la vida social de la ciudad en el siglo XIX, lo que provocó que la fuente fuera trasladada en 1807. Así llegó al extremo oriental de la misma, siendo visible desde el mar. Posteriormente se reubicó en el final de la Alameda, junto al río, hasta que en 1926 fue instalada en el parque, sobre el antiguo estanque de los Cisnes. En este lugar permaneció durante 3/4 de siglo, hasta que en el año ya 2002 fue restaurada y reinstalada en la Plaza de la Constitución. La Fuente de Génova, así se le llama, es una obra renacentista. Está considerada uno de los monumentos urbanos más antiguos e importantes de la ciudad. Está construida en mármol, caracterizada por esta gran taza dodecadenal y un vástago con 2 partes de época y estilo diferentes, aunque ambas, si se fijan, mantienen la misma simbología marina.
Incluye entre sus representaciones escultóricas la de Neptuno. Y de Neptuno, y como las puntas de su tridente, 3 son las gracias que decoran la fuente que vemos a continuación, instalada en la Plaza del General Torrijos. El ayuntamiento la compró en 1879, a instancias del ingeniero municipal don José María de Sancha, para ser instalada a priori en la Plaza de la Constitución precisamente. El modelo es del escultor Francesc Basc y fue realizada en el taller de fundición de Rennes, en la localidad de Sombourg. En 1901 fue trasladada a la Plaza de la Marina y finalmente en 1914 quedó colocada en su ubicación actual hasta que en 2002 cambiara de la misma. Seguro que la recuerdan. Estaba al final del parque, frente al Hospital Noble, rodeada por una artística verja y un cuidadoso jardín. El modelo de la fuente, adquirido a través de un catálogo ilustrado, tiene un diseño de gran belleza que responde a esa alegoría del río Sena, de los dones que el hombre recibe gracias al agua, y está inspirada en la tradición mitológica clásica. La composición se basa de 3 cuerpos superpuestos, todos de hierro fundido, decrecientes en altura y separados por 2 tazas. El primer cuerpo lo forma un pedestal de planta triangular en cuyos ángulos se disponen niños sentados sobre cisnes, coronando todo por una gran plataforma circular con 12 mascarones enlazados con guirnaldas y sobre este el cuerpo central, con las 3 gracias, cuyos pies descansan sobre cabezas de delfines. Aquí la tienen, a estas hermosas jóvenes con atributos como la hoz o las espigas, el remo y el cuerno de la abundancia, en representación de esos dones que se reciben gracias al agua. Sobre estas figuras femeninas se dispone una pequeña taza circular rematada por un jarrón con relieves que sirve, además, de surtidor central de la fuente. Y de fuente en fuente y tiro porque me toca, porque siguiendo la línea recta de donde andamos, en el paseo del parque, nos vamos en dirección Carranque y es impepinable no encontrarse con las gitanillas. Ahí las tienen, talladas en piedra procedente del Torcal de Antequera. Esa fuente, esta que están viendo, fue diseñada por Morilla y Ortega en 1959 y esculpida por Adrián Risueño en 1960. ¿Os suena? Imita la estructura de la fuente que acabamos de ver, de las 3 gracias, y como ella consta de 3 cuerpos, 2 tazas, en los que destacan las figuras femeninas de inspiración folclórica andaluza, con abanicos y trajes de volantes. Esta fuente se encontraba en la Plaza de la Constitución, ¿la recuerdan? Hasta 2002, cuando con la restauración de la plaza se decidió, debido a sus grandes proporciones, a reubicarla en la glorieta del poeta Manuel Alcántara, en la avenida Andalucía, en este eje donde confluyen también la calle Armengual de la Mota y los callejones del Perchel. La fuente de Plaza de la Marina es una de las fuentes proyectadas que son centro de esta plaza de la Marina, que surgió a raíz del derribo de la acera de la Marina, de esa unión entre la Alameda y el Paseo del Parque. Aquí tenemos toda esta fuente construida por un arquitecto catalán y que forma parte de nuestra historia. Tenemos fuentes de distintas épocas y temáticas y todas son para nuestra historia tan vitales como el agua que bebemos para nuestro cuerpo. Aquí en la Plaza de la Marina y a raíz de los derribos de la antigua acera de la Marina, de las que yo misma les estaba hablando, se abrió en su momento comunicación entre el parque y la Alameda y se creaba así un gran espacio delante del puerto, que no quedó urbanizado, hay que recordarlo, hasta 1964. En enero de este año tuvo lugar la inauguración de la nueva disposición del perímetro central de la plaza, que incluía la estatua del cenachero, ese símbolo malagueño, además de esta luminosa fuente que constituyó la principal atracción para los ciudadanos del momento. El proyecto fue obra de un grupo de arquitectos e ingenieros barceloneses. Para citarlos a todos: Fernando Salvia, Juan Catalá,
Joaquín de Casamor de Espona y Antonio María Riera. La fuente está inspirada en la famosa fuente mágica de Montjuïc, diseñada por Carlos Buigas en 1929, que contaba, como saben, con gran variedad de juegos de luz y de agua, todo gracias a un complejo sistema de surtidores y focos repartidos entre sus dos tazas, que estaban además rodeadas por frondosos espacios ajardinados. Las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza, que como recordarán entró en servicio en 1989, supusieron una nueva reordenación urbana de la propia zona, de acuerdo todo con el proyecto del arquitecto catalán Manuel Solà Morales. Lo único que se conservó de lo existente fue la fuente, convertida en este elemento de unión entre la superficie y el propio subsuelo donde se encuentra el aparcamiento. Con este fin se le construyó un enorme vaso de mármol veteado con un diseño bastante sobrio por el que resbala una fina lámina de agua hacia la planta subterránea, a través de ese hueco circular donde además encuentran la escalera para acceder al aparcamiento. En la parte superior sigue ese llamativo juego de surtidores que emiten chorros de agua de intensidad cambiante y que hacen esa atractiva combinación de figuras y también de sonidos. No muy lejos de la marina, más bien prácticamente enfrente podríamos decir, se hallaba, como bien saben, el desaparecido barrio de La Coracha. Su aparición, valga la redundancia, data de mediados del siglo XIX, cuando empezaron a construirse casas, viviendas en la falda de la colina que baja desde la Alcazaba hasta el final del parque. Se le llama así La Coracha por la muralla, que como saben se denomina a la que defiende el acceso a una fortaleza, por eso recibe este nombre. Fue en 1999 cuando se estrena el túnel de la Alcazaba, cuya obra culmina ese viejo proyecto que finalmente permitió conectar de forma directa la Plaza de la Merced con la Malagueta. El acceso sur, junto con los jardines de Puerta Oscura y Pedro Luis Alonso, que recorreremos a continuación, se abre en el sitio que ocupa el antiguo cuartel de Levante, que ocupaba entonces y que era recinto militar, que fue demolido a principios del siglo XX, para ampliar los terrenos destinados al parque. Pues bien, esta boca de túnel que se abre aquí está flanqueada, como pueden observar, por esta fuente estanque, adosada prácticamente al desnivel, entre la calle y la subida a La Coracha. Sus viejas casas, como saben, terminaron por ser sustituidas por estos nuevos paseos y por estas terrazas ajardinadas. El muro, que sigue la inclinación del terreno por el que originalmente caía una cascada, está revestido de piedra de travertino y hace de frente de un estanque de planta ondulada que queda separado de la acera por un murete bajo con idéntico revestimiento. Una hilera de surtidores que dispone en su interior para crear vistosos juegos de agua mediante el ritmo de chorros verticales hacen de la atracción de esta fuente. En la esquina superior, junto a la entrada del túnel, figura una inscripción en escritura fenopúnica, atención, con el nombre de la ciudad, tomado de las monedas que se acuñaban en la antigua Malaca. Tenemos que descender hasta el paseo del parque para hablar del industrial Tomás Trigueros, quien donara a la ciudad en 1877 una fuente de hierro con la condición de que fuera colocada cerca de su fundición, que entonces andaba por la calle de la Plaza de Toros Vieja. El ingeniero municipal José María de Sancha se encargó de instalarla en este barrio, en el barrio del Perchel, que hoy en día aún sigue siendo conocido como La Muñeca, por el nombre popular que recibió la propia fuente. Pero hoy, esta muñeca, esta fuente, la encontramos en el Paseo del Parque, donde fue trasladada en 1922. Está en una pequeña glorieta en el lateral sur de nuestro Parque de Málaga y se compone de ese pilón octogonal de azulejos sevillanos con motivos vegetales, en cuyo centro ven este pedestal de rocalla y azulejos del que emanan esos chorrillos de agua, donde hay también mucho musgo por la humedad de la zona. Sobre este pedestal tienen esta figura femenina de hierro fundido, pintada de color bronce y que representa a una ninfa ataviada con una túnica romana que vierte agua con un cántaro
que sujeta con ambas manos. Es una alegoría de los manantiales que aportan riqueza a la tierra. Se cree que procede, al igual que la fuente de las Tres Gracias, del fundidor francés Digne. No es la piedra ni la última vez, por cierto, que hablaremos de José María de Sancha, quien a finales del siglo XIX fue el encargado también de proveer a la ciudad de una serie de fuentes, a veces por necesidades de abastecimiento y otras por motivos ornamentales. Pero en este caso nos referiremos a otra ninfa que también hablamos de ella relacionándola con el paseo del parque, aunque fue adquirida para el Jardín de la Victoria, donde permaneció hasta 1922, hasta que fuera trasladada al parque. Con el deseo de embellecer este espacio urbano y a la vez de preservar la figura, una figura que fue bastante atacada por distintos actos vandálicos, permaneció la ninfa en un almacén hasta ser restaurada. Y mientras tanto, la fuente donde figuraba esta ninfa tuvo que ser sustituida temporalmente, el pedestal donde se hallaba, por la obra del Biznaguero, que como saben la firma el autor Jaime Fernández Pimentel, que fue colocada a finales de 1980, cuando la construcción del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Marina, el lugar de su ubicación inicial. El caso es que la figura de la ninfa, conocida como ninfa de la Caracola, que fue adquirida a la fundición de Digne, como les decíamos, al igual que las fuentes de las Tres Gracias o la ninfa del Cántaro de la que hablábamos hace un instante, está representada por una joven sentada con una roca cubierta de hojas. El juego de las superficies desnudas de su cuerpo, de las zonas, hace ese interesante, así como elegante, forma de esta escultura de hierro fundido. Con la restauración del Parque de Málaga se logró recuperar la glorieta de la ninfa de la Caracola, con su fuente, en la que se ha vuelto a modificar la rocalla, pero como bien saben, ahora sí podemos encontrar esta ninfa de la Caracola, mientras que el Biznaguero, que durante un tiempo la sustituyó, ya está en los jardines de Pedro Luis Alonso. Y aprovecho que los menciono para también recorrerlos, ¿por qué no? Porque los jardines de Pedro Luis Alonso fueron posibles a principios del siglo XX, con la demolición de las murallas del Aza Baja de la Alcazaba y del antiguo cuartel de Levante, junto al parque. Hablábamos hace un instante de él. Al disponer de 4 solares en esta zona, que poco a poco fueron ocupados por sedes oficiales, no hace falta que se los mencione, ¿verdad? El Ayuntamiento, la Casa de Correos y el Banco de España, este cuarto y último solar quedó sin destino, siendo utilizado para la celebración de la Feria de Muestras Provincial de 1924. Pues bien, durante el mandato de Pedro Luis Alonso, como saben, alcalde de Málaga entre 1939 y 1943, en este momento fue cuando se decidió transformar en un jardín que sirviera de ampliación para el parque. Su diseño es obra del arquitecto Fernando Guerrero Strachan, que concibió un jardín público, geométrico y abierto de inspiración hispano-musulmana en una transición entre el paisajismo del parque y los jardines colgantes de Puerta Oscura. Estos jardines convierten el agua junto con la vegetación en el elemento más destacado. A un lado recordarán ese estanque, ahí está, de planta poligonal, donde ya no están los patos, donde tradicionalmente se les alimentaba, o es más difícil ahora encontrarlos. En torno al cual pueden ver 3 fuentes de ladrillo que ya no funcionan no funcionan del todo, ¿verdad? Hay un detalle curioso, que es el pavimento que rodea este estanque, formado por fragmentos de mármol procedentes de, atención, lápidas funerarias. Al otro lado del protagonismo en estos jardines de Pedro Luis Alonso corresponde a una alberca en cuyos 2 extremos existen fuentes granadinas de taza de mármol circular al nivel del suelo. La alberca centra un conjunto de 4 espacios geométricos que están delimitados por setos que contienen a la vez pequeñas fuentecillas de piedra. Sin duda, estos jardines constituyen una de las zonas verdes más apreciadas y preciosas de la ciudad.
Están viendo el Palacio Episcopal y están viendo la fuente que preside esta Plaza del Obispo frente a nuestra catedral. En uno de sus puertas, si no la puerta principal de la misma, en ella estamos, aquí nos situamos junto a esta fuente cuya historia habría que remontarse a 1761 para hablar de la misma. Solo les voy a adelantar una curiosidad. Fue financiada, costeada por un obispo. Al menos desde finales del siglo XVI se sabe que existió una fuente pública en esta plazuela, la plazuela de Gracián de Aguirre, también llamada Plazuela de la Marquesa. Esta pequeña plaza sufrió una gran transformación a mediados del siglo XVIII, cuando uno de sus laterales quedó ocupado por la fachada principal de la catedral y otro por el Palacio Episcopal. A partir de entonces comenzó a ser conocida como la conocemos hoy, es la Plaza del Obispo, y en su centro continúa una fuente de piedra. La primera noticia de esta fuente data de 1761, como les avanzaba, fecha en la que se realizó una nueva cañería de abastecimiento que fue en parte costeada por el obispo José Franquís, quien se comprometió además a construir una fuente pública en esta plaza. Años después, en 1786, fue dotada con agua del acueducto de San Telmo. Estaba formada, como pueden ver, por un pilón circular de perfil exterior ondulante y un vástago central a modo de columna, abalaustrada con dos tazas estriadas decrecientes, rematado por esa gran piña de la que emana agua. Y además, ese agua va resbalando hacia la taza inferior. El material es ese mármol gris veteado tan característico y muy similar al utilizado, por cierto, en la portada del Palacio Episcopal, cuya construcción además es coetánea a la construcción de la fuente. La reforma, efectuada en 1998, suprimió, lo recordarán, la pequeña zona ajardinada que la rodeaba por un basamento liso a modo de gran escalón, que es el que hoy podemos ver en las imágenes. Tras la remodelación de la plaza, y ahora me refiero a otra, a la del Carbón, que fue, recordarán, en el año 2005, se cambió completamente y se retiró la fuente de la olla, que recordarán se perdió, que presidía la entrada de la Peña Malaguista desde el año 1961 y que estaba justo aquí y que se perdió, como decía, se eliminó de la zona a raíz de su peatonalización. Colocándose en su lugar estas fuentes de nuevo diseño, 3 piezas idénticas, las están viendo además en tamaño decreciente, en las que predomina la figura geométrica del círculo, al igual que en el resto de la plaza, ya que el pavimento está constituido por pequeñas piezas cilíndricas, fíjense bien, además circulares, con los diseños de los alcorques de las palmeras. Se trata de 3 fuentes bancos realizadas en ese bloque cilíndrico monolítico de sierra y de Sierra Elvira, de piedra de Sierra Elvira, que se ha excavado para formar el banco del vaso circular y dejar el tambor central rehundido en su zona superior para crear ese vaso de bastante profundidad donde encontramos el agua, del que además mana el surtidor, muy bajito pero a la vez muy potente. En la pavimentación de la calle verán que se han insertado numerosas luces, hay como LEDs, que rememoran el que fuera caudal del arroyo que antaño la recorría. Y de la Plaza del Carbón a la Plaza de las Flores, que es un espacio urbano relativamente reciente, surge a raíz de las demoliciones realizadas entre 1940 y 1950, que dieron lugar a la plaza que conocemos, a la Plaza de las Flores, como saben, principalmente peatonal, arbolada y en su momento con una fuente en el centro. En el año 2005 fue remodelada, se pavimentó de nuevo, se modificó su vegetación y actualmente en los alcorques se encuentran naranjos, desapareció su primitiva fuente central y está sustituida por esta fuente de pared situada en la zona trasera de la iglesia de la Concepción, justo en el extremo sur de la plaza. La fuente actual incorpora de una forma muy artística 5 grandes bloques de mármol tallados que pertenecieron a la portada, por cierto, del Palacio de los Larios, que estaba ubicado en la Alameda principal. La fuente está realizada en piedra caliza de color crema y forma un frontal con distintos
módulos, desde una piedra negra rehundida en uno de los extremos, donde emana agua que cae a su vez sobre un canal rectangular del que parten 5 caños en forma de teja, todos realizados mediante talla en los mismos bloques. Desde estos, el agua cae al pilón inferior. Las piezas originales de la portada del Palacio de los Larios están colocadas de forma ornamental, siendo piezas de entablamento, de jambas, de dintel, con almohadillado y esculpidas, resultando una composición de gran elegancia que ha sabido aunar distintos elementos antiguos con un diseño, como ven, muy moderno, y que además por su colocación no resta espacio al tamaño global de la plaza y le da ese carácter íntimo que pretende invitar al descanso a los viandantes. Acaban de ver algunas de las maravillas arquitectónicas que encontramos en nuestra ciudad, simplemente en lo que se refiere a materia de fuentes. Fuentes que están originadas a raíz de la importancia del agua. El agua ligada a nuestra historia y el agua que bebemos de Málaga, que además tiene muy buen sabor, por cierto. Si bien es cierto que si tenemos que hacer una pequeña reivindicación, son las pocas fuentes de agua potable y acceso libre que encontramos en el mapa de nuestra ciudad. Porque muchas de las que hemos visto, si bien son fuentes y tienen agua, no todas son potables. Fíjense bien cuando vayan a acercarse a ellas o pretendan beber agua. En cualquier caso, y tras esta reivindicación, siempre os digo lo mismo: conozcamos nuestra ciudad, valoremos nuestra ciudad, cada detalle, cada rincón, porque así también tendremos la capacidad de reivindicar las mejoras que, como en todo, son necesarias. Nos vemos en el próximo Pasear por Málaga. Muchas gracias, Princesa, y a todos ustedes. Yo también los veo en la próxima edición de Málaga TV, pero antes me voy a despedir con una recomendación, con la tradicional recomendación que tanto mi compañero Diego como yo hacemos antes de finalizar cada día Málaga TV. En esta ocasión les voy a recomendar que no se pierdan el próximo martes un nuevo episodio de la última serie, de una de las últimas novedades del canal Historia, que ha revivido los juicios a las brujas de Salem, ocurridos allá por el año 1692. Estos sucesos siguen siendo considerados como uno de los momentos históricos más escabrosos jamás sucedidos. Seguro que han oído hablar de ello, pero si no, yo les animo a que el próximo martes a partir de las 10 de la noche estén muy pendientes a este estreno documental en Canal Historia. Sin más, me despido de todos ustedes, gracias por su atención, que pasen un buen fin de semana y que sigan ahora aquí en PTV Málaga en directo este viernes con nuestra programación. Muchas gracias. Debo advertiros de la hostilidad de Satán hacia esta iglesia.